Bienvenidos a Enigmas de la Navidad. Hoy tenemos con nosotros al Padre Jesús María Silva, que va a hablarnos de algo que tenemos todos en nuestras casas durante esta época navideña, como es el Belén, el árbol de Navidad o incluso la esperada llegada de los Reyes Magos y Papá Noel con regalos para toda la familia, pero sobre todo para los más pequeños. Y cuéntenos, quería preguntarle cómo surge la tradición de introducir o de incluir el Belén en los hogares de las familias españolas. El primer Belén así famoso de la historia lo hizo San Francisco de Asís, en Greccio, en Italia, donde para celebrar la humanidad de Jesús, que para él era muy importante, pone un pesebre con una mula, con un buey, y entonces van allí a celebrar la misa. Entonces lo primero que se hace, el primer Belén, es una misa que se hace en una pequeña gruta, y de ahí se cogió la costumbre de empezar a representar el Belén en Italia, en los franciscanos, que lo van trayendo a España progresivamente, a lo largo del siglo XV más o menos. Entonces empieza como en los conventos de los franciscanos a poner el Belén, y luego en el siglo XVIII Carlos III viene hacia España desde Nápoles y trae ya más la costumbre oficial de poner el Belén, y entonces se va como extendiendo a todos los hogares. Entonces el Belén realmente es una tradición antiquísima, porque la primera representación del Belén es del siglo II, en la catacumba de Santa Priscila, una pintura, pero la popularización viene un poquito más tarde, ¿no? Siglo XV, XVIII, pero es muy bonito que el primer Belén es San Francisco de Asís, que quiere celebrar la misa en el pesebre, ¿no? Muy bonito. Y cuéntenos, ¿y en qué cultura y por qué surge la tradición del árbol de Navidad? El árbol de Navidad surge en una cultura más distinta, en el norte de Europa. Es una cultura, la cultura sajona, a la que va a evangelizar San Bonifacio en el siglo VIII, un santo muy bueno, que va allí y entonces se encuentra con que ellos tenían pues todo lo que es la cultura nórdica. Entonces en la cultura nórdica el árbol de la vida, Yggdrasil, era un árbol que para ellos era el símbolo de todo lo que existe. Entonces en los robles habitualmente celebraban el nacimiento y la muerte de uno de sus dioses, Frey, y entonces pues como el roble tiene hoja caduca, llegaba el invierno, perdía la hoja, y entonces pues era como la muerte, el nacimiento del dios. Y San Bonifacio llega y les evangeliza, y para evangelizarles sustituye a ese roble por un árbol de hoja perenne. No está claro si un pino, seguramente, un abeto. Entonces les explica: vuestro Dios, ese Dios Frey, muere y vive, porque no es un verdadero Dios, es un falso Dios, mientras que Cristo vive para siempre. Entonces tiene hoja perenne. Entonces a través de esa cultura de ellos, no tiene hoja caduca, sino hoja perenne. Cristo vive para siempre. Entonces en el árbol de Navidad colocan la manzana, que es el símbolo del pecado original, pero también la luz, que es el símbolo de que Cristo ha vencido ese pecado. Entonces, así, en la cultura del siglo VIII, de los sajones, cambia totalmente como la mentalidad, se cristianiza, y entonces se va extendiendo esa costumbre poco a poco por toda Europa, hasta que llega al sur de Europa, y entonces el árbol representa el árbol de la vida, que aparece en el libro de Génesis, el árbol de la victoria, el árbol de Cristo, ¿no? Y en ese sentido la resurrección de Cristo que vence a la muerte. Fue por tanto como aprovechar un elemento pagano para cristianizarlo y convertirlo en un signo del nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, que acaba convirtiéndose en un símbolo navideño. ¿Y cómo surge esa tradición en España, por ejemplo? ¿En qué momento, en qué siglo se trajo aquí? Se va introduciendo progresivamente. En general, en torno al siglo XV-XVI es como se empieza a introducir en Europa, y poco a poco va bajando, digamos, hasta nuestra tierra, hasta España. Aquí el tiempo que lleva exactamente no lo sé, pero sí que es algo un poco que sí que es verdad que investigando te das cuenta de que tienes la impresión de que van a ser cosas muy antiguas, pero en España las costumbres navideñas son relativamente recientes, ¿no? En ese sentido, el árbol de Navidad, yo recuerdo cuando yo era pequeño que era bastante poco habitual, pero por ejemplo en San Pedro del Vaticano se lleva poniendo desde hace muchísimos años un árbol de Navidad porque es el signo de Cristo resucitado, ¿no? Y luego aquí sí que ha habido como una especie como de boom, ¿no? De árboles de Navidad, que cada vez lo vemos más continuamente. Quizá, fíjate, porque hay mucha gente que a lo mejor por quitar signos cristianos coge signos que parecen no cristianos, pero sin darse cuenta pone signos cristianos, porque al final el árbol de Navidad es antiquísimo, ¿no? Fíjate, el siglo VIII, y aquí pues no es el tiempo que llevará, pero vamos, sigue siendo una presencia de Cristo en medio de nosotros. Y exactamente los Reyes Magos, ¿quiénes eran? O sea, ¿estaban guiados verdaderamente por esa estrella? Yo creo que hagas esa pregunta, ¿no? Como dicen, los magos de Oriente. El Evangelio de Mateo, según San Mateo, habla de los magos de Oriente. No habla de reyes, ni que fueran tres. Los magos de Oriente, según Benedicto XVI, el Papa emérito, eran tres sabios persas que venían desde el Oriente, que eran astrónomos, es decir, conocían un poco las estrellas, todo lo que ven, ellas sabían. Entonces, había una profecía de un profeta, el profeta Balaán, que circulaba diciendo que cuando apareciera una estrella en la constelación de Jacob, entonces sería porque nace el rey de los judíos.
Y según el Papa Francisco, recoge investigaciones que dicen que justamente en el año de nacimiento de Cristo hubo una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, lo cual a ellos, que eran astrónomos, les impresionó porque entendieron esa profecía de Balaán a la luz de aquella estrella, ¿no?, que habían visto y que les guiaba hacia Israel. Entonces, esos sabios de Oriente son unos astrónomos que están conociendo las estrellas, que conocen la profecía, de algún modo le dan fe a esa profecía, se dejan llevar como por esa estrella y entonces van hacia Belén. Bueno, primero van hacia Jerusalén, porque van a ver al rey Herodes, porque dicen, claro, si ha nacido el rey, ¿dónde va a estar? Pues va a estar en el palacio, ¿no? Y entonces de allí, ya por otra profecía de Miqueas, les envían a Belén, y entonces ahí ya lo encuentran. Entonces, la historia de los magos es muy bonita porque es la búsqueda de los paganos hacia la verdad de la fe que encuentran en Cristo. Luego se hizo una lectura, los padres de la Iglesia, los primeros cristianos, de esos magos de Oriente, a la luz de algunos salmos y algunos textos de Isaías, que hablan de los reyes que vendrían del confín de la tierra para adorar al Señor. Entonces se les pone el apelativo de reyes magos. Y se acaba diciendo que son tres por los tres regalos: oro, incienso y mirra. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué significan esos tres elementos, esos tres regalos? Es una muy buena pregunta, porque supongo que si tú tuvieras un hijo en un pesebre, oro, incienso y mirra no tendría muy bien. Hombre, el oro todavía dirías, bueno, pero el incienso y la mirra no. Son regalos simbólicos. El oro era para los reyes, era propio de los reyes. Con el oro, los reyes magos confiesan que Cristo es rey, ¿no? Con el incienso confiesan que es Dios. El incienso en esa época se ponía solo a los dioses. Y la mirra se utilizaba para la sepultura, es decir, mostraba que era mortal. Entonces era como unos dones místicos que representan que Cristo es verdadero hombre, que morirá en la mirra, es rey porque es el que va a reinar en el mundo entero, y es Dios y resucitará, ¿no? Entonces son dones que, más allá de la practicidad, están confesando lo que Dios es, ¿no?, lo que Cristo es, que es un verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero rey. Y ahora, yéndonos un poco a Papá Noel, cuéntenos cuál es la historia de San Nicolás. Pues curiosamente, la historia de San Nicolás es la más antigua de todas, porque, a ver, me refiero, lo del Belén es más antiguo porque es del siglo cero, ¿no?, del siglo I, pero la tradición más antigua testiguada es la de Papá Noel, San Nicolás de Bari en realidad, ¿no? San Nicolás de Mira, según desde donde se mire, un santo obispo muy bueno que había, pues, en una zona de lo que hoy es Turquía, y que tenía mucho cariño a los niños. De hecho, cuentan algún milagro de que curó a unos niños, ayudaba con dinero a los pobres, ¿no? A veces, en una ocasión en concreto, mete en los calcetines de una que no tiene dinero, pues unas monedas de oro para que así pueda casarse y salir de la pobreza, ¿no? O sea, era un hombre muy caritativo, y entonces desde un primer momento como que se le da culto a este obispo santo, ¿no? Sobre todo en Ámsterdam, en los Países Bajos, ¿no?, que está la fiesta de Sinterklaas, que es en neerlandés, es Santa Claus, San Nicolás, es lo mismo, ¿no? Entonces se le daba como culto litúrgico. Cuando Dios se le da culto, prefiero pues que se celebraba misa, que se le daba culto, que se tenía como muy presente su personaje, ¿no? Y es verdad que este personaje se fue introduciendo en Europa luego tardíamente, casi todo en el siglo XV, a partir de ahí empieza a bajar hacia el sur de Europa, ¿no? Llega hasta nosotros, y luego ya viaja a Estados Unidos y allí se comercializa más, ¿no? Es decir, ya pues un poco con la mentalidad norteamericana se le pone pues más un poquito desde el punto de vista comercial, de los regalos, del consumo, ¿no? Un poco, y entonces desde ahí surge lo que llamamos Papá Noel. En realidad, Papá Noel significa Papá Navidad en francés, ¿no? Santa Claus es San Nicolás, ¿no? Y ¿cuál es el otro nombre que se le da? Me sale ahora Papá Noel, San Nicolás, ¿no? Al final es San Nicolás de Bari, ¿no? Que celebramos de hecho el 6 de diciembre, lo hemos celebrado el 6 de diciembre porque es una fiesta que está en torno al Adviento, en torno a la Navidad. ¿Y choca con nuestra cultura cristiana la inclusión de Papá Noel en las celebraciones navideñas? Yo al principio, cuando empezó a ponerse de moda, la verdad que sí que te reconozco que me chocó mucho, porque en mi casa siempre habíamos celebrado el Niño Jesús en Navidad y luego los Reyes Magos, que eso es como más tradicional, y parecía como una invasión un poco como extranjera, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que de primeras a mí no me gustó la idea, pero luego cuando conoces la historia y te das cuenta de que San Nicolás, dices, no deja de ser un santo que también daba culto a Cristo, que también era cristiano y que ayudaba a los pobres, ¿no? Entonces, yo pienso que sí que puede encajar, pero que hay que hacer como una transformación de la figura de Papá Noel, que no sea tan consumista, que no sea tan, desde el punto de vista del marketing, ¿no?, que se le tenga en cuenta más como lo que él fue, un hombre santo preocupado por los pobres, al final. De hecho,
Y quería preguntarle con respecto a otro tema, ¿existe en la tradición hispanoamericana una cultura en la que era el niño Jesús quien llevaba esos regalos a los niños? Sí, así es. De hecho, yo de pequeñito en mi casa nos traían el niño Jesús, los regalos el día 24 por la noche. Es una tradición típicamente española que nosotros exportamos a las colonias americanas y que se mantiene todavía en muchos países. Aquí lo hemos perdido mucho, pero hay muchos países de Iberoamérica donde todavía se mantiene esa costumbre. Y efectivamente sucedía, existía. ¿Y aquí en España sí existía también esa tradición? Aquí existía seguro porque en mi casa se hacía, por lo menos en mi casa. No, pero sí, era la costumbre, el niño Jesús, lo de Papá Noel, Santa Claus, todo eso viene un poco después, pero sí que existía esa cultura, ¿no? Dice la tradición que era porque el niño Jesús era muy pobre y entonces unos niños le querían hacer unos zapatos y entonces esos zapatos pues los remendaron, los limpiaron, los lavaron y los dejaron en la ventana para dárselos a Jesús al día siguiente. Y los Reyes Magos, cuando vieron su buena obra, pusieron regalos y golosinas y cosas en los zapatos de los niños que se los encontraron llenos de cosas. De ahí surgió un poquito la tradición del niño Jesús que traía regalos a los niños, ¿no? Y es una tradición que ha sido sustituida por Papá Noel, ¿no? O sea, masivamente. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que yo pienso que se puede integrar a Papá Noel en la Navidad, pero ha desbancado un poco al niño Jesús, lo cual es absurdo, porque realmente San Nicolás a quien daba culto era al niño Jesús, ¿no? Al final yo creo que es una cuestión de intentar buscar el origen de las cosas y quitarles esa parte más comercial o más consumista y ir a la esencia de la Navidad, que es en el fondo el amor, la familia y también los pobres, ¿no? Pues con esa esencia de la Navidad nos vamos a quedar y ha sido un placer estar con el Padre, vamos, con Jesús María, sobre todo porque nos vuelve a recordar pues esa sensación de vivir con la familia, de estar y saber por lo menos por qué celebramos esta Navidad. Muchas gracias, Ana.